Mm, Ay, Ay, Pueden bajarle a ¿Cómo uno se de sintió en la los dos. exposición? ¿A dónde va? ¿Se va a volar? Listo. Tatiana, cuénteme cómo se sintió ayer. bien, bien, un poquito asustada, no es que fui la primera. Mejor, Sí, ya salí de una. claro. De... ¿Y usted cómo está? ¿Está asustadita? Vea, tengo como Parkinson ya. Porque no, Me tiembla todo. no, relájese. Nadie la va a morder. Tomado valeriana todo el día, ayer y hoy. Ay, ay, ay. ¿Y dónde está Juliet? Y David. ¿Qué pasará con Juliet y David? Ahí estamos hablándoles a ver que se conecten. Llevo 8 días sin dormir. He perdido el sueño por culpa de la profe. Ay, ¿cómo así? Dios Hola. mío. Hola Hola. Juliet, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo le acabo de ir? ¿Ah? Parada. Estoy nerviosa. Nada de nervios, ya tan fácil. ¿Usted qué? ¿Cómo le acabo de ir ayer? ¿Cómo se Bien, bien. sintió? Todo bien, eso era, no. No, ¿sabe qué? Lo bueno que uno va cogiendo como confianza con el grupo y todos, para todos es algo como nuevo, o sea, como que la primera vez, entonces por eso no da tantos nervios. No da tanto susto como en el colegio. Eso. Porque yo me acuerdo mis exposiciones en el colegio y mejor dicho, hasta daño de estómago me daban. Ay, ¿Y la profe qué se hizo? Yo no Listo, sé, profe. pareció. listo. Por ahí están entrando. Muy bien. Compañero, ¿cómo está? Se nos fue. Vea que saluden. David, Creo hola. que no me está entrando bien. ¿A quién están saludando? A usted. ¿A mí? Ah, buenas. Me estaba peinando. Me estaba peinando. Ah, le cogió la Venga, lo escucho tarde. repasito. Se le nota. Ya como de acá. David, ¿cómo se sintió ayer en la exposición? Espera, que es que no estoy escuchando bien. Ese soy yo, son ustedes. No eres tú, soy No. yo, espérate. Bueno, ¿cómo es la actividad? Espere, ¿por qué tanta amabilidad? Es que me perdí, es que No, entré solo tarde. estoy preguntando cómo se sintió en la exposición porque yo no la he hecho. ¡Ah! ¿Cómo me María, ¿sí ve? ¿Ah? Está más asustado hoy que ayer. exposición? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Es que no los veo. Ah, ya los vi, ya los vi. ¿Y cómo me sentí en la exposición? Excelente. No vio esa fluidez. Ni No, una pues gota de sudor. perfecto. Perfecto. Bueno, eso ¿Y era lo ustedes cómo van? importante. Todo bien, esperando a la profe que no sé qué se hizo. Listo, profe. Listo. La profe, qué verdad. Hola. ¿Cómo está? Muy Profe, también se bien. estaba peinando. Ahora sí parezco la profe. ¿Ah? Sí. Me estaba acicalando ya. No, me toca poner un altavoz. Bueno, muy bien, empecemos. ¿En qué? Empezamos.
¿Por dónde se empieza? Por Por el el principio. Listo, chicos. Ahora sí, buenas tardes. ¿Cómo están? No, muy bien, muchas Muy gracias. ¿No se bien, les gracias a escucha? Dios. ¿Lo escuchan todos bien? Sí, bueno. Entonces la compañera hoy, muy amablemente, ¿Tocas poner hoy? Que no me pase ¿Y ningún- qué? se le escucha muy pasito. Ay, estoy sin audífonos. Ah, bueno, Yo le escucho bien. sí, ahora sí. Profe, ¿me recuerda cómo es que se pronuncia, porfa? Jürgen Rush, Jürgen Rush. Rush, Rush, como, listo. como Moulin Rush. Voy a hacer acá un invento a ver si me sale. Listo, entonces yo les voy a hablar de Jürgen Rush. ¿Sí? Excelente, bien. La idea es hacer un mapa mental. Voy a ver si pueden ver. Ujú. Sí. ¿Está muy lejos? No, está No. bien. No, Listo, no, 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 entonces no. Jürgen Acérquelo un Rush. poquito más. No, aléjelo un poquito más. ¿Cómo? Acérquelo un poquito más, acérquelo un poquito más. Ya no me da. Es que no me oye. Ahí está bien. Listo, entonces Jürgen Rush era un escritor, psiquiatra y académico suizo-estadounidense que nació en noviembre de 1910 y murió en julio de 1995. Bueno, fue un profesional, sí, fue profesor de la Universidad de California. Mira cómo está pegando eso. Tiene la magia ahí. Ni pa' qué le digo. Ella es la profe, Bueno. ella la tengo, mejor dicho, vea, catalogada para las próximas clases, vea. Sí. Bueno, este personaje estudió las enfermedades psicosomáticas y del estrés. ¿Sí? Ah, ya le vi el sistema. Bueno, también hacía hincapié en la capacidad de los pacientes para adaptarse a las situaciones ambientales. ¿Qué puede ser eso? ¿Qué podemos entender por eso? Como él era psiquiatra, nos habla de que los pacientes no tienen la capacidad de adaptarse al ambiente, a los ambientes, ¿sí? En el ambiente en el que viven. ¿Qué podemos decir sobre eso? ¿O qué entienden sobre eso? Que los pacientes no se pueden adaptar al ambiente. Ajá. Vuelve a preguntar, porfa, que es que yo sí estoy escuchando un poquito mal. Pero no son ustedes, es que no sé por qué el móvil me lo tengo como fallando. Bueno, ¿Cómo la recuerden pregunta? que él era un psiquiatra Ujú. Ajá. que se estudiaba las enfermedades psicosomáticas y del estrés. Y él decía que los pacientes no tenían la capacidad de adaptarse a las situaciones ambientales. ¿Qué podemos decir de eso? O sea, ¿qué entendemos sobre eso? Que de pronto se le hacía muy difícil de pronto pasar por cambios, lo que digamos, lo que conocemos como la zona de confort nosotros, es muy difícil como dar ese paso a cambiar de, o sea, yo creo que estás hablando de ambiente en el sentido, digamos, de, como decir, de pasar de la casa a la calle, o sea, pasar a otro entorno diferente, creo yo, pero la maestra eres tú, entonces. No, yo no. Pero En hoy estos sí. momentos sí. Ajá. Bueno, esa parte No, lo que entiendo yo es que, o sea, como él nos está hablando de la parte de los enfermos psiquiátricos, ¿sí? O sea, no tienen la capacidad de, por ejemplo, como nosotros somos, no tenemos ese tipo de enfermedades o de dificultades, pues se adapta uno más fácil a un entorno que las personas que tienen este tipo de dificultades o de enfermedades, no sé si llamarlo enfermedades. Sí, recuerden trastornos, trastornos. ¿Sí? Trastornos. Trastornos. Recordemos que las enfermedades psiquiátricas y lo que trabajan, o digamos el punto que afecta es la mente, ¿cierto?
pero él hablaba de la parte psicosomática. Recuerden, psico de psiquis, somática del soma, la soma es la tierra, la soma es el tallo y el soma es el cuerpo. Es decir, que cuando hablamos de psicosomático es algo que pasa desde la mente, desde la psiquis, por la parte emocional y llega al cuerpo en esas tres dimensiones. Al atravesar esas tres dimensiones se queda en el cuerpo y todo lo que no se piense y se trabaje en la mente de una manera equilibrada o con una perfecta homeostasis, entonces se somatiza en el cuerpo a través de una enfermedad. En este caso, de las enfermedades psiquiátricas, ¿sí? O trastornos psiquiátricos. Listo. Bueno, también, pues algo que me pareció muy interesante de este personaje es que nos habla de la personalidad infantil. Nos dice que los niños tienen rasgos de pasividad, dependencia, impulsividad y a veces somatizan sus estados afectivos y limitaciones de sus actitudes sociales e interpersonales. Estoy de acuerdo con eso, ¿sí? También por la experiencia vivida de que los niños algunos no les da no tienen la misma capacidad de adaptarse como otros, ¿sí? Siendo, por ejemplo, de la misma edad, teniendo todas las mismas habilidades, pero en el entorno ambiental, en lo personal, en lo social, pues no les da igual, ¿sí? Hay unos que se adaptan más fácil, hay otros que no, hay unos que lloran, hay otros que comparten, ¿sí? O sea, todos somos diferentes desde que iniciamos la vida social, ¿sí? Desde que empezamos a interactuar. Muy bien. Listo. Bueno, yo creo que en la parte de los niños sería como más un error del sistema, más no de, o sea, el sistema como en sí, digamos como el sistema de educación, que quieren que todos los niños sean calificados con una nota, más no por sus habilidades, ¿sí me entienden? Bueno, más o menos. Sí, yo entiendo Bueno, eso también. lo que quiere decir, de pronto lo voy a interpretar, ¿cierto? Resulta que es que los niños y todos nosotros las personas no tenemos las mismas habilidades, capacidades o destrezas, porque una teoría de las que de pronto ustedes ya vieron o vamos a ver más adelante es la teoría de las inteligencias múltiples. No todos podemos ser encasillados dentro del mismo vínculo de inteligencia, ¿sí? Para muchos desarrollan cierto tipo de inteligencias, por ejemplo, habilidad visoespacial, otra kinestésico corporal, otra lógica matemática, otra lingüística, otra ambiental, etcétera. Entonces, no puede uno generalizar, eso también se habla en el entorno constructivista o en el tipo de enseñanza-aprendizaje, que no podemos generalizar a todos los niños por igual, porque la personalidad de ellos, tanto sus talentos y destrezas son diferentes, entonces no se categoriza de la misma manera a todos. Y a veces en los Y eso colegios también, pasa eso. y eso también depende de la institución, de la, ¿cómo se llama? Del proyecto educativo institucional de cada Del proyecto educativo de cada institución. muy Listo. bien. Entonces, ¿cuál era la teoría principal de este personaje? Eran los problemas de la comunicación. Muy ¿Qué bien. podemos decir por problemas de comunicación? De las parejas. Ah, no, ya tan allá no. ¿Qué se nos ocurre por problemas de comunicación? Eso, Bueno, que interpretamos. pregúntemeles a ver, porque es que están muy callados. Bueno, ¿qué entendemos por problemas de comunicación? A mí me tocó la comunicación ayer, o sea que yo soy el más especializado. ¿No? Mentira. Bueno, hablas un poquito más durito, no se te oye casi. No se le escucha. ¿No me oye nada? No, Bueno, ahí sí. ahí sí. Probando. Éntrese nomás. A ver. Acérquese más. Un problema los problemas de comunicación vienen siendo como un ejemplo que dio la profe ayer, de que cuando las personas pueden expresar algo, pero con, digamos, su expresión, ¿cómo se llama, profe? Lo de lo corporal, la expresión corporal, ¿cierto? La expresión corporal o gestual, simbólica, Exacto. analógica y digital. Exacto, entonces que de pronto queremos decir algo, pero no lo expresamos como debe de ser, entonces de pronto ahí sería como un error en la comunicación, porque está transformando la información.
Lo que decíamos, el ejemplo que yo colocaba ayer de las parejas, de que uno le pregunta a la mujer de que si le pasa algo y ella dice que nada, pero uno lo está viendo, entonces al mismo tiempo sigue ahí comunicación. ¿Qué Es que es lo más Es trauma? que le típico, pasa profe, todo porque el ustedes son tiempo. ¿Qué así, trauma tan ustedes son grave? así. No, porque es que los hombres somos, no sé, víctimas. Ay, por Dios. ¡Ay, qué pesar! Dios mío. Hombre, Oiga, Víctima que o lo diga Fabián, que lo victimario. diga Fabián, es que es verdad. ay, Que lo diga Fabián, la que es víctima, la verdad. Sí, víctima. sí, no, No, nosotros somos víctimas. estamos plagados de las mujeres y más en este siglo, con la liberación femenina y todo eso, peor aún. Ah, bueno, muy bien. Listo. Bueno, entonces, dentro de los problemas de comunicación, que es en lo que él se basa, ¿sí? Está la inteligencia interpersonal, perdón. ¿Qué será interpersonal? De nosotros De mismos. múltiples personas. No. Interpersonal viene de interactuar, ¿sí? Ujú. De interrelacionarnos. Entonces, la inteligencia interpersonal nos dice que es la capacidad que tenemos de interactuar con el otro, ¿sí? De entender con el otro. ¿Quién me diría a ustedes que es interpersonal, que tiene esa dimensión muy desarrollada dentro de este grupo? David. El que casi no habla. Sí, o sea, David, El sin que mete la haber cucharada. tenido, ¿sí? Contacto como directo con él, sin conocerlos muy bien, podemos describirlo como una persona interpersonal. ¿Por qué? Porque pues hemos notado que, o sea, tiene la capacidad de eso, de adaptarse, se adaptó a nosotros, que no nos conocíamos, que nunca nos habíamos visto. Entonces podemos decir que David tiene la inteligencia interpersonal arriba. Muy bien ¿sí? desarrollada. Sí, Muy desarrollada. muy ¿Quién bien. más se considera? ¿Quién más se Póngase más considera? con nosotros. ¿Quién más se considera con esa inteligencia muy desarrollada? No es por picármelas, pues. ¿Quién más? ¿Quién más? La profe ¿Quién Gigi, más tiene esa capacidad de interactuar con los demás? La profe. la profe. La profe. Pero cada uno Pero es diga que, yo. pero bueno, ahí también viene otra variante, porque es que la profe puede ser que tenga la inteligencia interpersonal, pero también ella tiene en ese momento un rol de que tiene que liderar un grupo. Entonces, en cierto modo, pues aparentemente puede que tenga esa inteligencia interpersonal, pero puede que socialmente, fuera de clase, puede que no. Porque en ese momento, si usted, en esos momentos, mira, por lo menos casi siempre es muy callada, ¿cierto? O sea, pero vea que hoy estás con el rol de la exposición y todo eso, entonces ya, digamos, yo creo que el medio también obliga a que las personas también sean ¿Qué más... punto tan importante? El que acabas de mencionar. Y a eso era lo que ella se refería ahorita con la parte adaptativa. A No, eso era lo que ella se y refería. ahí es donde viene el tema de las dimensiones. Ujú. Yo puedo ser muy lingüista, pero no tengo la capacidad de adaptarme fácil a las personas, ¿sí? Ujú. O sea, ser lingüista, ser interpersonal, o sea, todo ese tipo de dimensiones son muy diferentes. Entonces, personalmente no reconozco que tenga esa dimensión alta, o sea, me da dificultad para relacionarme en un grupo de personas. Pero cuando tengo la oportunidad, pues soy lingüista y no tengo problema en comunicarme. ¿Sí me hago entender? Sí. Listo, entonces nos dice que la inteligencia interpersonal se basa en la capacidad de manejar relaciones humanas y la empatía, ¿sí? Todos no tenemos empatía. Recordemos, ¿Sí? Lady, muy bien, recordemos cuando vimos hace poquito la inteligencia emocional, ¿Mm? ¿sí? Ahí está entonces esas capacidades, esas habilidades que tú nos mencionas ahí, muy bien. Y tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y entender las situaciones, las emociones, todo lo que la otra persona nos quiere comunicar, ¿sí? Bueno, entonces hay otra parte que dice la comunicación no verbal, que era lo que nos hablaban ayer, que es la comunicación que tenemos por medio de símbolos, por medio de gestos,
¿Cómo más puede ser la comunicación no verbal? Lo que decíamos ahora, el lenguaje corporal, Lenguaje ¿sí? de Lo que señas. expresamos, el lenguaje de señas, Utilizamos mucho los y lo colombianos, que, ¿el qué? que utilizamos mucho los colombianos, que apuntamos con la boca. Ah, mira allí. Bueno, Con la mano hay pegándonos. una frase que para mí encaja mucho ahí, que es cuando hablamos de los ojos son el espejo del alma, ¿sí? Ujú. Vemos una persona, la miramos muchas veces a los ojos y sin necesidad de que nos diga nada, pues podemos, Leer nos su está comportamiento. diciendo y nos lee muchas cosas que le pueden Ujú. estar pasando. ¿Listo? Bueno, entonces en la comunicación, no, perdón, en la interpersonal es lo que hice yo ahora. Lo notaron al inicio, cuando dijo que porque estaba tan amable. En realidad era cierto, como Sí. tratar de hacer algo parecido a lo que nos quieren hablar de la inteligencia interpersonal. Bueno, entonces luego nos habla del interrealismo simbólico. Sí, pues la profe ya nos envió un video y ya pues podemos comprender bien de qué se trata. Dice que es una corriente del pensamiento que nos permite entender a las personas como seres sociales que viven en interacción con otros. Ahí juega un papel importante el estímulo-respuesta. Usted me hace una pregunta, yo le respondo, ¿sí? Entonces ahí estamos haciendo una comunicación, pero ¿de qué manera? Usted puede hacerme una pregunta, pero yo la puedo interpretar de otra manera, ¿sí? Ujú. Ya pues ahora vamos a ver como más sobre ese tema. Sí. Sí, profe, ¿o qué me va a Sí, agregar ahí? sí, que hay Ah, no, algo no, que, claro que bueno, esa pregunta no iría para la profe, sino que iría más bien como para ella, para Lady. para Lady. Ah, bueno. Bueno, ¿Para mí? bueno, pues es que Sí. la que está exponiendo, la va a corchar, póngale cuidado. Pero hábleme duro. Calmarlo. Sí, Bueno, puedes es hablar el más error de durito. la comunicación. Ahora sí encontré el ejemplo perfecto para el error de la comunicación. Lo que usted decía ahorita, que pregúnteme que yo le respondo, ¿cierto? Esa sería una parte. Pero Ajá. si uno formula la pregunta en palabras diferentes, como normalmente hacemos los colombianos de que a una palabra le decimos de otra, entonces ahí, ¿eso sería un error de comunicación o el receptor sí podría, dependiendo del receptor, se trasladaría la información o cómo sería ahí? O sea, le doy un ejemplo. Lo que usted me Bueno, decía, pregúnteme que yo le respondo, pero ajá. si digamos que estás hablando con un español, una persona de otro país, y uno como colombiano le dice, pínteme las que yo se las coloreo, que sería como algo parecido, pero entonces ahí, ¿qué sería? Bueno, ahí no sé. Bueno, hay cosas, bueno, y hay otro ejemplo también muy, muy chévere, ya a propósito de que estaban hablando acá de eso. En ese caso, pues el contexto es diferente, ¿cierto? Muchas veces el significante no es el mismo significado, ¿cierto? Para mí, yo creo que eso inicialmente hablamos de eso, de lo que significa para mí algo y de lo que significa para ti algo. Entonces, la manera interpretativa que yo le doy o el significante que tiene para mí algo. Entonces, sí se rompe la comunicación. Por eso las personas tienen que ser muy genéricas a la hora de hablar y uno entender el contexto y dónde se encuentra cuando está dando un mensaje. ¿Sí? Sabemos que si yo también acá empiezo a hablarles con tecnicismos, y entonces la meóstasis, entonces las neuronas y la carga axial y yo no sé qué, entonces ustedes van a decir, venga, pero ella qué es lo que está diciendo, que es todo eso que está diciendo, no le entendemos, entonces ahí se rompe la Ahí sí que comunicación lo manda uno totalmente. de psicólogo. Lo mando de psicólogo, exactamente, muy bien. Entonces es un gran ejemplo de cómo se rompe la comunicación, pero también hay otro tipo de comunicación y la modernidad y la tecnología ha hecho que se rompa la comunicación, el contacto a través de todo esto que estamos haciendo, la tecnología. Entonces ya la gente simplemente no se expresa de una manera adecuada los sentimientos y las emociones, sino que se manda un emoji. Yo le hablo por Ah, WhatsApp, ya sé. ¿cierto? Ahí se rompe la comunicación también en muchas partes porque si usted me dice o yo, entonces está diciendo o yo o si escuchó o yo, ¿cierto? Entonces, en muchas maneras no se interpreta porque tampoco tenemos los marcadores discursivos adecuados, no le ponemos una coma, no le ponemos una tilde, no le ponemos la entonación, el signo de admiración, de pregunta. Entonces, en muchos casos se rompe la comunicación a través de estas formas de comunicación textual
como el WhatsApp, como los correos electrónicos en sí. Muy bien. Listo. Bueno, eso era como la parte de este personaje que se basaba, pues todo era en la parte interpersonal, que es la capacidad que tenemos de comunicarnos. Muy bien, ¿Alguna muchísimas pregunta? gracias. ¿Alguna pregunta a la profe? Muy bien. Que no Muchas me pregunte David. felicitaciones. ¿Cómo? Felicitaciones, pase ya ahorita más tarde. Otro que no Las tengo sea David. apuntaditas, las tengo apuntaditas. ¿Qué dijo? Ah, Mentiras. Yo le quiero decir que muchas felicitaciones. Lo Gracias. hizo muy bien. le quedó Muy muy bien bien, a muy todos, sí, bonito el muchas trabajo. felicitaciones. Se le escucha muy pasito. Ay, no. Sí, ¿Qué le sí. pasa? ¿A quién? A ti, ese audio, ¿qué pasará? ¿A quién? A mí. Sí, Sí, es el de David. Ah, sí. Bueno, muy bien. Ayer no les había desespere, no propuesto desespere. que hoy investigáramos acerca de la programación neurolingüística. Programación neurolingüística. ¿De dónde viene? Antecedentes, cuáles son, digamos, los postulados de la programación neurolingüística. Entonces, síganme sorprendiendo. Cuéntenme a ver entonces en este momento qué es la programación neurolingüística, qué entendieron, qué pudieron investigar. Profe, ese temita era complicado. Profe, antes que nada, usted va a Sí, calificar todas las presentaciones, ¿cierto? calificar, sí, claro. Menos entonces las personas que no llevaron diapositivas, ¿cierto que no? No, mentira, Es mentira. Ay, que la profesora no dijo que todo el mundo tenía que tener diapositivas, eso era opcional. oiga, pero se la están montando desde ayer, Juliet, mire a ver. Sí, como si él hubiera sido, la de él hubiera sido muy original el de Lady. Ah, no, pues ella fue campeona. Ay, ay, Bueno, Profe, ay. entremos en Sí, materia, profe. sí, claro. bueno. eh, Bueno, yo quiero, bueno. Lady. Están que se hablan hoy, yo mejor dicho, ¿qué les dijeron? Por Dios. yo primero, porque ella ya expuso. Ah, bueno. Sigue Muy, Juliet, sigue Juliet. a ver, Juliet. Bueno, lo que yo pude investigar es que los creadores de la PNL fueron, pues, de los dos más importantes, Richard Blander y Green. Ujú. Green, Green. ¿sí? Bueno, la PNL propone desaprender todo aquello que nos lleve a actuar de una manera negativa. Espérame. Bueno, fue creada por ellos en California y ay, se me perdió. Ya, bueno, dice que nos lleva pues como a quitar todo lo de nuestra mente, todas las cosas negativas. Propone pensar de que el ser es como una computadora, el ser humano es como una computadora a la que podemos reprogramar, ¿cierto? Bueno, ya. Se me perdió el Profe, otro apunte. lo que yo más o menos entendí, Sí. o sea, sí es algo parecido a lo que dice ella, de que, o sea, de que es como lo que pasa como con el subconsciente, que se dice que uno todos los días sueña, pero que si son pesadillas o cosas así, el subconsciente los guarda. ¿Sí me están escuchando? Sí. ¿Escuchan o no? Sí, Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. sí. que pasa lo que, como con el subconsciente, de que si uno tiene, digamos, un mal recuerdo o una pesadilla, el subconsciente lo que hace automáticamente es como intentar eliminarlo o se guarda, pero pues no se recuerda. Entonces, como que la neurolingüística como que hace eso también, pero puede ser, digamos, las investigaciones son muy empíricas y no son demostrables porque, ¿qué pasa? Que la gente lo puede utilizar como tipo de placebos. Colocaban Ujú. el ejemplo de un viudo que se le muere bueno, pues obviamente se le muere la esposa, por eso es viudo, pero entonces para pasar el dolor, es que pues hombre, qué redundancia, el hombre pues como para poder calmar el dolor y todo eso se consigue una muchacha de más joven Ujú. intenta que pase el hecho de que su esposa murió y lo quiere hacer como a un lado.
evitar y no le da, o sea, no se da como esa paciencia como para decir despedirse de la esposa, sino que se consigue una mujer más joven para mitigar el dolor y entonces lo que hace es como obviar de él. Entonces, por eso sería como los estudios de la neurolingüística pues, son más que todo empíricos, pero no son 100% como confiables. Demostrable. O, digámoslo así, ¿cómo les explico yo? Verídicos. Eso fue lo que yo más o menos entendí, profe. Lady, que entendió muy bien, y ya vamos a hablar de eso. Bueno, la PNL, lo que he trabajado, pues, es la programación que damos a nuestro cerebro, ¿sí? Para comunicar. Ujú. No estoy de acuerdo con lo que dice David, personalmente, con los niños, ¿sí? Por ejemplo, en los niños, usted los programa desde, por ejemplo, el primer día que llegan a clase, usted los programa y ellos ya lo van haciendo como Van mecánico, asimilando. ¿sí? O sea, Ujú. ya se va volviendo mecánico, un comportamiento, una palabra, un saludo, o sea, cualquier cosa que usted haga. Y lo mismo podemos hacer nosotros. Por ejemplo, el ejercicio que nos hizo una vez la profe en clase, que era no voy a sentir calor, voy a estar tranquilo, no me va a dar sueño, es eso, es programarnos para un tipo de cosas. Lo hemos estado haciendo ahora con el sueño, por ejemplo, que los primeros días de cuarentena, entonces nos daban las 2, 3 de la mañana sin podernos dormir. Ujú. Entonces empezamos a hacer un tipo de cosas, a programarnos, ¿sí? A programar el cerebro. Esta noche voy a dormir, todo está bien, todo está tranquilo, todo va a pasar, ¿sí? Entonces eso es como lo que entiendo y lo que he trabajado en programación neurolingüística. Muy bien, Fabián. ¿Qué más? ¿Bien? Hola, Se quedó Fabi. dormido. No, los estaba escuchando, ustedes hablan muy bueno. Atentamente está. Hoy está muy Lo callado. más chévere es que Fabi y Tatiana nos van a hacer el resumen de ayer y hoy. Ah, qué bien. Ay, no se me asusten, que ayer, mejor dicho, estaban a punta de valeriana, me dijeron, no, 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 no. Ah, era charlando. Pues yo tengo sí, es parecido a lo que dijo Lady, que es nuestra actitud para producir y aplicar programas de comportamiento a nuestro cuerpo. Ujú. Se refiere a las percepciones sensoriales que determinan nuestro estado emocional subjetivo. Pues eso fue lo que yo investigué. Entonces, más o menos lo que dice Lady, las órdenes que uno le da y cómo se programa uno mismo, Ujú. cómo decretar. Muy bien, muy bien. ¿Y Tati? Yo bien también. Sí, Sí, también. pues ellos ya lo dijeron todo. Mentira, yo sí tengo un Ay, ejemplo. no. A ver, ¿cuál es el ejemplo? Que, por ejemplo, estos días hablaba con unos compañeros Ujú, del ayuno, ujú. que cuando uno se programa desde un día antes, mañana voy a ayunar, desde las 5 de la mañana ya tiene hambre. Ujú. Pero a veces, pues, uno se llega al mediodía y no desayunó, se le pasó el tiempo, pero es porque no se dio cuenta, no se le pasó por la mente que no había desayunado. Es muy buen ejemplo, así es. La programación neurolingüística es un campo muy interesante que trabaja pues toda esa parte neuronal, ¿cierto? Trabaja con la comunicación, que es lo que hemos venido hablando estos días, ¿cierto? Todo lo que es el lenguaje hablado a través de la programación de nuestra mente, del cerebro, ¿cierto? Las órdenes que nosotros le podemos dar, los códigos a los cuales nosotros podemos llegar. Es como descodificar. Ya está programada de una manera, pero Lady mencionaba una palabra muy importante, desaprender. Desaprender lo que ya sabemos y reprogramar la mente. Es como cuando uno coge y formatea un computador, ¿cierto? Uno le saca el trash, todo lo que es la basura, y vuelve y reprograma y le pone en sí todo lo que son los programas que sirven y lo otro lo echa a la papelera de reciclaje, ¿cierto? De esa manera, incluso nuestra mente trabaja tan perfectamente, Dios nos hizo tan perfectos que nosotros tenemos la capacidad de borrar nuestra memoria episódica, nuestra memoria a largo plazo y empezar a decir, esto lo voy a vaciar para que entre un nuevo aprendizaje
y una nueva recordación, porque esto que yo aprendí es basura. Les pongo un ejemplo. Hubo un tiempo donde en mi adolescencia, en mi juventud, yo andaba muy pendiente y trabajé con una parte en alguna emisora en el colegio. Entonces yo me sabía las bandas, los últimos discos que habían sacado, los álbumes, los años, cómo se consolidaban, bueno, todo eso. Llegó un tiempo y esa información pues me quedó, pero yo necesitaba hacer como un backup, como, bueno, eso guardarlo en otra parte, por así decirlo, como si fuera un computador, y generar un nuevo aprendizaje de otros temas. Pero yo decía, estoy saturada con esa información, no me sirve. Eso hace la programación neurolingüística. Entonces, es decir, yo esto lo arrumo en un rincón, ¿cierto? Entonces me lo llevo, ¿para qué parte me lo llevo? No sé si para el tallo, para el cerebelo, me lo llevo para otra parte, o lo saco, definitivamente digo, no, esta información no me sirve, y ya entonces empiezo a reaprender acerca de otras cosas y a generar, digámoslo así, memoria de otros conocimientos. Y eso lo puede hacer uno. Profe, Sí. una pregunta. ¿No quedaría en el inconsciente? Sí, en muchos de los casos queda en el inconsciente, pero en el inconsciente también hay cosas que son reprimidas y nunca han salido. En cambio, la memoria, como son recuerdos ya vividos, ¿sí? Entonces no Ujú. siempre se guardan en el inconsciente, más bien están en el preconsciente. Ah, ¿Sí? ya. Recuerden que habíamos visto que en el inconsciente estaba todo lo que nosotros guardamos, aquellos deseos reprimidos, aquellas cosas que queremos sacar y no las hemos sacado de alguna manera, y también hace parte unos recuerdos vagos que tenemos de algo, quedan allá en el inconsciente. Pero cuando entonces hablamos de este tipo de información que fue válida para nosotros, que se hizo realidad, que se sacó a flote, por así decirlo, que fue utilizada, entonces esto lo que nosotros hacemos es simplemente guardarlo en otra parte de nuestro cerebro consciente, porque igual está consciente, pero simplemente está como archivada, y entonces sacar otro tipo de cosa o abrir como espacios para otro tipo de Mm, conocimiento. está Entonces, bien. bueno, muy bien, me tienen sorprendida a todos, qué es esa belleza. Vamos a hacer algo, entonces ya se nos va a acabar esta primera parte de la reunión. Vamos entonces a volver con la parte del interaccionismo simbólico para aclararles un poco más y de la programación neurolingüística. ¿Sí? Ok, Listo. Ya nos vemos en breve. Permítanme un segundito, se demora de 5 a 10 minutos para volver a conectar. Ya nos vemos. listo, profe. Listo. Bueno, chao. Chao. Chao.